Hola queridos amigos, esto es Exitosa. Hoy día vamos a conversar un poco de cómo es la fisiología del sueño y todas las alteraciones del sueño. Por ejemplo, el sueño es como un edificio de 3 pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso. O mejor dicho, es como un edificio hacia abajo. Primer piso, sótano 1, sótano 2. Cuando una persona baja al sótano 2, es una zona oscura, no hay bulla, y por lo tanto es más tranquilo porque estás a 2 pisos bajo tierra. El sueño tiene 3 pisos. Cuando más profundo es allí donde la persona encuentra el descanso, el relax, ¿ok? Y obviamente se queda todo relajado y entra a descansar. Cada vez que nosotros tenemos un estrés, un apuro, una necesidad, nuestros músculos se ponen en alerta, se contraen. Y esa contractura, ¿no?, son lo que ocasiona muchas veces dolores de cabeza, tensiones de la nuca, tensiones de la parte lumbar. Estamos todos contracturados, nos duele todo, porque obviamente los músculos están contraídos. Cuando una persona llega al sueño profundo, es decir, al sótano 2, a la parte más baja, recién allí uno descansa. Eso quiere decir que el sueño, en el esquema que les estoy planteando, cuando baja recién al primer sótano, no está ni en el primer piso ni está al fondo, está al medio. Pero allí no se descansa bien. Volviendo nuevamente al ejemplo que le estoy dando, el sueño tiene 3 etapas. La primera etapa, cuando tú te echas a tu camita, ¿no? Entonces comienzas a ver la televisión, comienzas a leer un libro y vienes como que el sueñito viene por ti. Y tú sientes una sensación agradable, placentera, ya te vas relajando, como que te entregas al sueño. Esa parte es lo que los médicos conocemos como la parte de inducción al sueño. Estás despierto, ¿no?, pero no tanto, ¿no? Ya te estás acurrucando, ya te estás acomodando, esa es la parte de la inducción al sueño. La segunda etapa del sueño es cuando ya te duermes, pero es un sueño ligero, es un sueño en el cual por cualquier cosa te despiertas, ¿no? Ladra un perro, te despiertas, ¿ok? Alguien silba, te despiertas. A alguien se le cae un cubierto, te despiertas, ¿no? O alguien habla fuerte al lado tuyo, te despiertas. Es la parte del sueño REM. Y se llama REM porque es una etapa en la cual si yo te abro el ojo y te veo, tus ojos están bailando. Derecha, izquierda, ¿no? Por eso REM significa en el idioma inglés, ¿no?, la etapa de los movimientos del ojo, ¿no? Esa etapa del REM es el sueño ligero, en la cual te vas a despertar por cualquier cosa. La otra etapa, que es la etapa más profunda y que es el verdadero sueño, y donde el ser humano realmente descansa, reposa, recupera sus fuerzas, es el sueño profundo. Cuando estás en el sueño profundo, te puede pasar un camión por encima y tú no te vas a dar cuenta, ¿ok? Y esa etapa se da aproximadamente entre las 3 y las 5 de la mañana. Y es por eso que a esa hora nos chorean a todos, porque los choros, no sé si los choros han estudiado medicina o quién les ha comentado, pero lo cierto es que cuando uno está en sueño profundo, a uno lo pueden mover con cama y todo, te pueden llevar y no te vas a dar cuenta, porque estás totalmente desconectado. Ahora, toda esta etapa, ¿no?, de la parte de la inducción, es decir, la acurrucadita, es el primer paso. El otro es el sueño ligero, que es donde tus ojos bailan. Y la otra etapa del sueño profundo. Estas 3 etapas no se realizan en un solo golpe, sino son por— y ahora me llevo el ejemplo de las olas. Tú viene una ola,
¿no? Crece, revienta, se expande y la ola retrocede. Otra vuelta viene una ola, crece la ola, revienta, se expande y otra vuelta retrocede. Y así como el mar tiene una ola, otra ola, también en el ser humano, estas etapas del sueño se vienen llevando así en orden. Viene una etapa de sueño, otra etapa de sueño, otra etapa de sueño, y así vamos durmiendo. Entonces, cuando hay alteración del sueño, puede ocurrir lo siguiente. Hay etapas donde la fase de inducción al sueño es muy larga, que el paciente está echado en su cama, se pone para la derecha, se pone para la izquierda, se pone boca abajo y no duerme. La fase de la inducción al sueño está alterada. La otra etapa es la etapa del sueño ligero, ¿no? Que muchas veces el paciente llega solamente hasta esa etapa y se despierta. Pasa una mosca, se despierta. Vuela un zancudo, se despierta. Entonces el paciente nunca llega a la parte final del sueño, que es la parte profunda. Y cuando un ser humano no llega a la parte profunda del sueño, no descansa. Y al día siguiente, aunque haya pasado en su cama 7 horas, él siente que no ha dormido y está con todo el cuello duro, malhumorado, siente como los párpados le pesan, no se puede concentrar. ¿Por qué? Porque nunca llegó al sueño profundo. Esa es otra etapa del sueño. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se alteran las partes del sueño? Por ejemplo, los pacientes que roncan, ¿no? Los pacientes roncadores, ¿no? Estos pacientes, por lo general, son pacientes gordos, son pacientes de cuello ancho, son pacientes que tienen el tabique desviado, son pacientes que tienen pólipos de la nariz y entonces no respiran bien y tienen una particularidad, hacen apneas. ¿Qué cosa es un apnea? El apnea es la supresión de la respiración durante el sueño por un lapso de varios segundos. Una cosa es que uno ronque así, voy a simular, uno hace... Esa es una roncada normal, pero hay pacientes que ronquen así, parece que el carburador se les ha atorado. Y miren, roncan así, roncan así. Parece que se van a ahogar, ¿no? Esa es una apnea. Y esos ruidos son los intentos desesperados del cuerpo humano de volver a tomar el comando de la respiración para que el paciente no se muera. Porque todo el cuerpo le está diciendo, oye, despierta, respira que me estoy ahogando. Y eso se llaman apneas del sueño. Lo malo es que el paciente nunca se da cuenta. Y entonces ese paciente, como cada vez que quiere dormir, se atora, se atraca y no puede ventilar bien, el cuerpo humano nunca lo deja llegar a la parte profunda del sueño y por ende ese es un paciente que nunca duerme bien. Y es el típico paciente que como no duerme bien en sus horas de sueño, a veces está conversando contigo y ¡pum!, se quedó dormido. Va al cine, todo el mundo está viendo ahí a Godzilla que se come a la gente y él está en un ronque pero fatal. Es un paciente que a veces está en el semáforo manejando y se duerme en pleno semáforo. Y todos atrás le tocan el claxon, se acuerdan de su mamita, de su tía, de todo el mundo, el otro despierta. Es la persona que a veces está manejando y a veces se despierta y se está yendo fuera de la pista, ¿no? Es un paciente que se duerme con mucha facilidad. Es un paciente que está conversando contigo y se duerme. Es un paciente que está leyendo un periódico y se duerme. Los pacientes roncadores con apneas son pacientes que tienen una alteración en el sueño. Y eso hay que tratarlo con un estudio que se llama una polisomnografía y que te van a poner cables por todos lados, te ponen cables por la frente, por la nuca, por la oreja, por el corazón, para medirte una serie de variables
en la cual finalmente van a decidir los médicos si es que tu apnea del sueño es compatible con la vida o no. Cuando te dicen que tienes una apnea tan marcada que durante la noche no oxigenas, entonces en ese momento puede darte tranquilamente un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque cada vez que tu cuerpo siente que lo estás asfixiando porque no pasa el oxígeno, el corazón, ¿no?, comienza a bombear como loco y la presión sube hasta 200, 220 y en ese momento puede haber la ruptura de un vaso y se produce una isquemia cerebral que puede ser chica, mediana, grande, cualquiera. Entonces, dentro del sueño hay muchas cosas que hablar. Volviendo al tema original, ¿no? Cuando uno quiere dormir, por ejemplo, si tú tienes padecimiento para el sueño, no comas muy tarde. ¿Por qué? Porque si tú comes muy tarde, toda la hamburguesa, la patata, el oyuco, la beterraga que te has comido, comienzan a pasar por el intestino. Y como el intestino se mueve, le avisa al cerebro que abajo están en actividad. Está trabajando el estómago, el yeyuno, el ilion, el duodeno. Y entonces esa falta de paz, de tranquilidad en los intestinos, no deja que el cerebro entre en reposo. Por eso, aquellas personas que padecen de poder tomar un sueño simpático, reparador, un consejo es que si coman pues a las 6 de la tarde, a las 6:30. No hagas que comes, te llenas el buche y te bajas a la cama. El paciente con insomnio, eso no es una buena idea. Cuando más vacío esté el estómago para un paciente con insomnio, mejor es. Otra cosa, si es que nosotros tenemos dentro del cerebro una sustancia que nos permite dormir. Esta sustancia se va a formar más cuando estamos a oscuras. Y entonces la melatonina es una sustancia que tiene todo ser viviente y que aumenta en la oscuridad y eso hace que el cuerpo se relaje y pueda dormir. Hay muchas personas que les gusta dormir con la luz prendida o de repente con el televisor no prendido, y también hay personas que pueden dormir tranquilamente con el televisor, para ellos en buena hora, pero hay personas que tienen insomnio, para ellos que tienen insomnio es una locura pues tener prendido el televisor o de repente la luz. A ellos hay que apagarlos. Ok. Una manzanilla cargada, ¿no?, es bastante útil para un paciente que tiene insomnio. Un baño caliente, pero caliente, ¿no?, también es importante para las personas que sufren de insomnio, porque una ducha caliente en el lomo, en la espalda, hace que esa agua caliente, al caer en todos tus músculos, el agua caliente hace que se produzca una vasodilatación de los vasos y hay una relajación de los grandes músculos, sobre todo los músculos, el deltoides, el trapecio, el esternocleidomastoideo, los escalenos, el gran dorsal, que te ponen así tieso, ¿no? Te ponen duros. Entonces, una ducha caliente también bienvenida sea. Ok. Entonces, son varias cosas que te estoy diciendo. Una, si tú tienes trastorno del sueño, no comas muy tarde, no comas mucho, toma tu manzanilla calentita bien cargada, date una ducha de agua caliente para que toda tu musculatura se relaje, ¿no? Apaga apaga la tele, como dicen los morunos. Todos esos son consejos. Ahora, si eres un paciente que ronca, ¿no?, pregúntale a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu compañero, a tu compañera, si es que haces apneas, porque si haces apneas, ¿ok?, tienes que ir a que te hagan una polisonografía y si te descubren que tienes una alteración del sueño muy marcada, entonces te hacen un aparatito a tu medida. Te ponen como una mascarilla que te bombea oxígeno toda la noche mientras que tú duermes, ¿no? Y ese es un aparatito que existe
y es muy bueno, sobre todo para aquellas personas que son choferes, por ejemplo. Ojo, ojo todos los taxistas que me están escuchando, ¿ah? Ojo todos los choferes de Tepsa, Olturza, Siva, Flores, Rollero. Ojo con ellos. Paciente que ronca y hace con apnea, se duermen, pero así, en 3 segundos se duermen. Ahí la gente dice, no, que estás loco, que yo que me voy a dormir. ¿Qué te vas a dormir? Generalmente el chofer de ómnibus, ¿no? Generalmente, ¿qué hacía? Paraba en un restaurante, llevaba a toda la gente y la dueña del restaurante, en agradecimiento, le daba papa, yuca, camote, sopa, chancho. El hombre salía con el estómago repleto. En la primera curva, ¿cómo no se va a matar? No, si toda la sangre se va para el estómago y si encima es un paciente roncador con apnea, se va a dormir. Porque el débito del sueño, la deuda del sueño se va acumulando, ¿no? Y hay que ver también que en nuestro país durante mucho tiempo los dueños de las empresas, algunos por ser tacaños, solamente ponen un piloto. Y entonces la modorra y todo hace pues que en la historia del Perú, ¿cuántos ómnibus se habrán ido para el barranco, al río? Por lo menos 500 desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Y una de esas razones por eso es porque allí es un solo chofer, tramos largos, comen duro en el camino, lo que está mal, y nunca se les ha hecho generalmente un examen de cómo está su trastorno o no del sueño. En este asunto del sueño también, podría hablar, pero horas del sueño, es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Para terminar, porque ya el tiempo me va a ganar, hay otro caso cuando el paciente está durmiendo y comienza una desesperación para mover las patitas, pero comienza a patalear, pero duro, y se desespera. Eso se llama el síndrome de piernas inquietas, es otro trastorno del sueño. Después voy a hablar de eso también. Hay otro trastorno donde el paciente se despierta y no puede mover la mano ni el pie, nada, se desespera. El paciente cree que se está muriendo. De eso también voy a hablar después. Por ahora nos vamos a un corte y volvemos aquí en Exitosa. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa. Bien, queridos amigos, ya estamos acá. No se olviden que en cuestiones de evaluación respiratoria, la clínica Respira Vida es una excelente opción, ¿no? Del doctor Herbert Cuenca, la clínica Respira Vida. Ustedes tienen este teléfono. El teléfono es el 222-3199, 222-3199, y queda en Avenida Arequipa 3184, Avenida Arequipa 3184. Y la página web es www.clinicarespiravida.com. Vamos a hablar ahora de oftalmología con el doctor Fermín Silva y vamos a hablar sobre exámenes especiales oftalmológicos. A ver, el doctor Fermín Silva, muchas veces vamos nosotros de un oftalmólogo y el doctor nos dice, hágase tal cosa. Y el paciente comienza a mirar al techo y dice, ¿qué cosa me habrá dicho? En este programa vamos a ir aprendiendo de qué se trata cada examen que nos pide nuestro médico. Mi querido Fermín, ¿cómo estás? Armando, muchas gracias por la invitación. Estimados amigos, buenas tardes. Efectivamente, por ejemplo, para el diagnóstico de glaucoma se indica varios exámenes. Para diagnosticar el glaucoma y también para hacer el seguimiento de su tratamiento de glaucoma. ¿Cómo hacemos para decirle cuando usted viene a mi consultorio, señora, que está con tratamiento de glaucoma, está recibiendo gotas para bajar la presión por el glaucoma? ¿Cómo decirle a usted que el tratamiento que está recibiendo está siendo efectivo o no? Entonces, no solamente en el caso del glaucoma es el control de la presión del ojito. Cometen ese error muchos pacientes por falta de información y es culpa nuestra de que no llevamos educación completa a las personas que tienen glaucoma. Dice, yo tengo un glaucoma y he venido a que me controlen la presión. Señora, tiene 12. Ah, estoy bien, mi presión está normal y vuelvo en un año. Eso está mal. La forma de hacer el seguimiento
del tratamiento de glaucoma básicamente es el análisis de las fibras nerviosas del nervio óptico y de la retina, y además del campo visual. Hoy voy a explicar, si me permite, doctor Macé, voy a explicar en qué consiste los exámenes y para qué le pedimos los exámenes. Porque es verdad lo que dice el doctor Macé, le pedimos los exámenes, el paciente ni nos entendió porque los médicos no hablamos bien, no hablamos claro, hablamos difícil, el paciente sale confundido y no sabe si hacer lo que los exámenes le indicamos o no. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta exposición que voy a hacer con la autorización del doctor Macé. Es, por ejemplo, ¿qué cosa estudia o qué es necesario estudiar en el caso de un paciente que tiene factores de riesgo de glaucoma? O sea, familiares consanguíneos con glaucoma, con diabetes, con hipertensión, algún momento hizo una crisis hipertensiva ocular, entonces está usted en el grupo de pacientes sospechosos de glaucoma. Viene usted al consultorio del departamento de glaucoma o en cualquier oftalmólogo a nivel nacional. ¿Qué cosa le va a estudiar? Va a estudiar el nervio óptico. El nervio óptico está acá, que entra por la parte posterior del globo ocular, y acá en el fondo de ojo se ve la cabeza del nervio óptico. Entonces, el estudio tomográfico, el OCT, tomografía de coherencia óptica, que no es otra cosa que el estudio de las fibras nerviosas del nervio óptico. Acá tenemos, la producción del programa nos ha permitido graficar el nervio óptico. Mire usted, esto es un paquete de alambres, ¿no?, que conducen la corriente eléctrica. Pero vamos a imaginar que este paquete es el paquete de 1.200.000 fibras, 1.200.000 fibras que conforman el nervio óptico. Y eso lo estudia el OCT, la tomografía del nervio óptico y la retina. ¿Qué cosa va a estudiar? ¿Cuántas fibras, o sea, cuántos alambrecitos de estos están dañados? Están atrofiados, porque la presión está aplastando la circulación del nervio óptico, o porque por problemas circulatorios no está llegando el volumen de sangre normal, igualmente se atrofian las fibras nerviosas del nervio óptico. Eso está acá, así sería, ¿no? El nervio óptico entra por la parte posterior y acá estudia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 0.7 de copa disco, dicen los médicos somos complicados. ¿Qué significa? Significa que el 70% de fibras nerviosas del nervio óptico están dañados por el glaucoma. 0.9 significa que el 90% del total de fibras, del 1.200.000 fibras, están dañados. 1 significa que el 100% de fibras nerviosas del nervio óptico están dañados y por tanto usted ya está ciego por glaucoma de manera irreversible. ¿Hasta cuánto es normal? 0.3. O sea, el 30% de estos alambres, de estas fibras nerviosas, están dañados y está bien, porque el 70% garantiza más que suficiente la visión y el campo visual. Entonces, cuando a usted le dicen que usted tiene la posibilidad de tener glaucoma, no es suficiente el control de la presión del ojito, no es suficiente. Porque la presión puede estar normal y usted está a punto de quedarse ciego. Entonces, ¿qué cosa es necesario entonces? Hacerse el examen de tomografía del nervio óptico para que determine cuántas fibras del 1.200.000 fibras que tiene el nervio óptico, ¿cuántas están dañadas? 0.88, 89% de fibras dañadas. 0.95, el 95% está dañado. Y un poquito de fibras, 1 o 2 alambrecitos, faltan dañarse. Entonces, lo primero que quiero decirles es que tienen que hacerse este examen. Gracias a Dios, hoy la tecnología ayuda a estudiar con anticipación los daños iniciales
de las fibras del nervio óptico. El segundo examen es el campo visual. Hágase un campo visual. El paciente no entiende. Va al examen, mete la cabeza, le dicen la chica que ni siquiera tiene tiempo para hablarle bonito, dice, cada vez que vea la lucita aplasta. Ni lo entendió el paciente. Sale un examen alterado. El primer examen de campo visual que le hacen a las personas generalmente está mal, porque no entendió el paciente. Recién el segundo, el tercero, el cuarto campo visual, el paciente ya entendió, el paciente ya está atento y lo que reporte como número de veces que aplastó la lucecita tiene valor diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa es el campo visual? El campo visual es el espacio que debe ver un ojito. Por ejemplo, yo tengo 53 años, entonces mi ojito derecho tiene que ver una determinada área que corresponde a mi edad y además en algunos puntos de ese campo visual no lo percibo. Por ejemplo, el área donde está el nervio óptico es mancha ciega. El doctor Macé tiene 50 años. Él tiene un campo diferente y mejor que yo. Entonces, el patrón de campo normal con relación a la edad es diferente entre una persona y otra. ¿Pero qué mide? Campo visual amplio, ¿cierto? Campo visual amplio. Sigue el tiempo y usted tiene glaucoma y no se está tratando, el campo visual se achica. Usted no hace nada. Usted no escuchó esta charla que dirige el doctor Armando Macé y se va achicando. Ahora ya más chiquito, ya no puedo ver todo el campo visual. Se va achicando. Entonces llega un punto que acá el paciente está viendo por una rendija nomás. Y acá es un problema. Le toman la presión, 15. Valor normal. Le toman la agudeza visual, 20-20. Pero está viendo por una rendija. ¿Y por qué es 20-20 si está a punto de quedarse ciego? Porque el examen de la agudeza visual es la visión de lejos. Y solamente necesita ver por un huequito. Y si no es visto por un oftalmólogo y lo ve un especialista o lo ve una persona de óptica nada más, le vende los anteojos porque está viendo 20-20 con anteojos y en 3 meses está ciego. Y acá el consejo. Si usted tiene factores de riesgo de glaucoma, es muy importante que le vea un oftalmólogo. Y mucho mejor si el oftalmólogo es especialista en glaucoma. Porque usted puede estar viendo 20-20, sin embargo su campo visual es un tubo. Usted está mirando por una rendija. Está a punto de quedarse ciego. Seguramente el estudio del nervio óptico seguramente estará dañado el 99%. O sea, estas fibras, en esta correlación, mirando por huequito, si le hacemos un estudio de las fibras del nervio óptico, están dañados el 98-99% de las fibras. O sea, está solamente una fibra falta que se malogre. Entonces, y sin embargo, si no lo ve un especialista, le dice que está ok. ¿A dónde pasa la visión de la rendija? A estar ciego. Se acabó. Primero acá y en 3 o 4 meses acá. Entonces, ya tenemos 2 exámenes. La tomografía del nervio óptico y retina y mácula, que se llama el OCT, y el examen de campo visual. El tercer examen para el glaucoma es el grosor de la córnea. Esta es la córnea. Esta es la córnea. Una córnea normal tiene más o menos 500 micras. Entonces yo le tomo la córnea, el grosor, y sale 650 micras. O sea, es una córnea gruesa. O al revés. Le hago el examen de paquimetría para ver el grosor de la córnea y veo que tiene 400 micras. Una córnea gruesa da falsamente un dato de presión alta del ojo. Y no es que el ojo esté alto la presión, sino que la córnea es muy grueso. Y lo que el tonómetro aplanático, el dispositivo que se pega a la córnea, no lo deprime nada porque es resistente y por eso reporta 30 de presión, 35 de presión. ¿Por qué? Porque la córnea es gruesa. O al revés. Al revés. Una córnea de 400 o 300 micras, una córnea muy delgadita. Toco el tonómetro aplanático, se hunde. Me da falsamente una presión baja. 8 de presión. ¿Cómo va a tener glaucoma si tiene 8 de presión?
sí tiene glaucoma, y glaucoma terminal. Solo que la córnea es muy delgada y da falsamente el valor de una presión baja. Entonces, es muy importante saber que estamos tomando la presión a una córnea normal, o sea, 500 micras. Una córnea gruesa da presión falsamente positiva. Una córnea delgada da presión falsamente negativa. Por eso que el valor de la presión, sin saber el grosor de la córnea, tiene un valor relativo. Y tiene que el especialista ver todos los exámenes integralmente para decir que si usted tiene glaucoma o el tratamiento que está recibiendo por el glaucoma está yendo bien o está yendo mal. El otro detalle es el estudio del ángulo. Usted habrá escuchado o a usted le han dicho, usted tiene un glaucoma de ángulo abierto. Usted tiene un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que el espacio que hay entre la córnea y el cristalino, este espacio de acá, se mide por un ángulo. Y ese ángulo puede ser sumamente estrecho o puede ser un ángulo amplio. Si es ángulo amplio, dice glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Cuál es la ventaja de tener este glaucoma en el mal menor? Es que no va a ser una crisis glaucomatosa. En cambio, si tiene ese ángulo estrecho, en cualquier momento se puede cerrar y hacer una crisis de glaucoma agudo. Y a estos ángulos estrechos se suma una variable adicional de riesgo, que es el cristalino. Este cristalino está en su sitio ahí. Con los años, ¿qué le pasa al cristalino? A la luna natural que nacemos. Se opaca y se hincha. Y si se hincha, aplasta este iris y este ángulo que está cerradito lo cierra más y origina un glaucoma agudo por culpa del cristalino, que se llama glaucoma agudo facomórfico. ¿Qué importa el nombre? La cosa es que el cristalino se opaca y se hincha y aplasta las estructuras y el ángulo que está por cerrar se lo termina de cerrar y le hace una crisis glaucomatosa que le puede dejar ciego para siempre. ¿Qué le pareció, doctor Macé? Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. He estudiado, doctor Macé, para estar acá. ¿Ah? Ok, bueno, entonces ahora se entiende por qué cuando un paciente va a hacerse una medición, es importante que en el examen se pueda ver cuál es el grosor de su córnea, ¿no? Porque eso puede dar errores de interpretación. Normalmente la gente escucha hablar y tiene un conocimiento vago que el glaucoma se debe a que hay una presión alta del ojo. Pero esa presión va a depender no solamente de que si en verdad hay una presión alta o no, sino los mecanismos. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijito, hijo, tómale la presión de mi llanta del carro, el chiquito va, pone el medidor de presión, ¿no? Y de repente lo saca rapidito y no marca. En realidad la presión de la llanta está muy elevada. Lo que pasa es que el niño, en este ejemplo que estoy dando, no hizo bien el examen. Y eso es un error. Entonces, en cuanto a la enfermedad del ojo por un glaucoma, lo importante es llegar a saber si efectivamente hay una elevada presión del ojo para poder iniciar el tratamiento. Entonces, estos exámenes auxiliares que el doctor Fermín Silva está explicando, son muy oportunos. Entonces, las personas ya saben por qué le piden una medición del grosor de su córnea, lo que se llama una paquimetría. También es importante saber cuál es la cantidad de fibras del nervio óptico están vivas y cuántas están muertas, porque
en un paciente que vamos a suponer se tiene 95% de fibras muertas, hay que ser responsable y decirle, señor, por si acaso, usted prácticamente ya no tiene nervio óptico. Porque muchas veces la gente, en su desesperación de ver, obviamente, puede vender su casa, su burrito, su vaca, su carro, ¿no? Y porque tiene una expectativa. Y entonces, decirle a un paciente, por ejemplo, doctor, yo tengo glaucoma, o sea, tengo presión alta, y encima tengo mi cristalino que está acá al frente, que opaco. Quiero operarme, doctor. El médico le tiene que decir, a ver, señor, yo le voy a cambiar de lente y más luz va a entrar. Pero con este examen de cómo está su nervio óptico, usted no va a ver mucho más. Porque el paciente de repente tiene esa expectativa, ¿no? Me van a cambiar de lente y con eso voy a ver. Entonces, estos exámenes son importantes. El campo visual también es otro examen importante para que el médico pueda hacer un diagnóstico muy, muy claro y poderle decir al paciente, señor, sus expectativas pueden ser satisfechas en tal o cual porcentaje. Fermín Silva. Sí, Armando, yo creo que es un tema muy importante porque se trata del glaucoma y es un tema altamente riesgosa porque le puede dejar ciego irreversiblemente. El 11% de ciegos en el Perú es causados por el glaucoma. Por esa razón, nosotros en la Clínica La Luz, en las 4 sedes, en Chiclayo, en Tacna, en Breña y en Lima, al costado de Panamericana de Televisión, los días sábados, para facilitar el acceso a las personas, bajamos los costos de la consulta, de los exámenes especiales, de algún procedimiento o cirugía, para que las personas puedan asistir y evitar quedarse ciegos. Porque realmente el diagnóstico a tiempo de todas las enfermedades siempre garantiza un tratamiento a tiempo y adecuado. Pero especialmente de glaucoma es sumamente importante porque el glaucoma daña, lesiona el nervio óptico de manera irreversible. Por eso nosotros en la Clínica La Luz consideramos que por la responsabilidad social que tenemos, bajamos los costos para facilitar el acceso de las personas que tienen glaucoma para ver cómo va el tratamiento o de las personas que tienen factores de riesgo para tener glaucoma. Como ustedes ven, hay glaucomas de ángulo cerrado, glaucomas de ángulo abierto, hay glaucomas de ángulo cerrado que tienen mayor riesgo de hacer una crisis glaucomatosa y usted en 4 o 5 horas quedarse ciego. Por esa razón, creí importante conversar con el doctor Macei y con ustedes la importancia y por qué se debe pedir estos exámenes, porque normalmente el control del glaucoma no se hace a través del control de la presión intraocular, eso sí es insuficiente. Se tiene que hacer a través del grosor de la córnea, del estudio de las fibras nerviosas del nervio óptico y la retina, del campo visual y el tamaño del ángulo herido corneal que lo forma y que se compromete con el tiempo cuando el cristalino se opaca y se hincha y comprime las estructuras internas del ojo y complica un poco más su visión. Bien, queridos amigos, quiero, antes que me gane el tiempo, decirles que mañana miércoles, siempre en mis consultorios de la Avenida Brasil, cuadra 32, Avenida Brasil 3219, hacemos siempre la Mega Mini. ¿Qué cosa es la Mega Mini? Es un examen que nosotros hemos creado que le permite a la gente, a las personas que tienen, como diría mi tío Melcochita, que están un poco chihuán, ¿ok? Que están un poco misios, están un poco agujines, que eso no sea pues una causa de que el paciente no pueda hacerse un examen. La Mega Mini es un examen en el cual al paciente le hacen la glucosa en sangre, le hacen una ecografía de pared gástrica, le hacen una ecografía de hígado, de vesícula, de riñones, le hacen una espirometría, le hacen un electrocardiograma, le hacen una densitometría. Obviamente que este examen debería costar por lo menos 500 soles, pero yo entiendo que hay personas que no tienen el dinero, ¿no? Mi tío Melcocha siempre me ha dicho, Macé, no todo es plata en esta vida. Usted abre los brazos, las manos para la gente que no tiene.
Así que este es un examen que tiene esa misión, llegar a las personas que de repente tienen pocos ingresos, un profesor, por ejemplo, que le pagan muy poca plata, tantos desempleados, mucha gente que está aquí tocando puertas. Entonces la Mega Mini, todos los días miércoles, están a la espera de ustedes. Ahora, también pueden hacerse la Mega 40, la Mega 66, que ustedes ya conocen de las ventajas de este examen. También todas las mujeres, las damas, las niñas, las hijas de Eva, que siempre les he dicho, ojo con el cáncer de cuello uterino que nunca descansa. El cáncer de cuello uterino mata gente todos los días, así que hay que prevenir. Y para eso, los días miércoles y los días lunes, pero los días miércoles como mañana, hacemos un descarte total, donde a la paciente se le hace ecografía de mamas, ecografía de útero, de ovarios, de trompa, se hace una colposcopía, un papanicolau, la consulta y hasta de allá le hacen una densitometría. Y solamente pagan 100 soles. Esto es otro rubro también que yo impulso mucho, donde a mí no me importan los costos. Ahí tengo la misma suerte de Fermín Silva, de que como él es dueño de todos sus aparatitos, él el día que quiere regala, pues, porque es de él, ¿no? Entonces, como Fermín Silva sabe lo que ha sido la pobreza, y yo también, entonces nadie está libre de estar ajustadito de plata. Entonces, por eso nosotros, en reciprocidad a todo lo que la vida nos ha dado, nosotros también somos recíprocos. Y muchas clínicas dirán, ¿cómo hace el doctor Fermín? ¿Cómo hace el doctor Macé para dar estas cosas tan barato? Es que es sencillo. No, es que sencillamente no se gana un centavo y hasta a veces hay que sacar el bolsillo porque así debe ser la vida. O sea, no todo debe ser para mí. Tienes que compartir tu pan. Por eso, los días miércoles, ¿no? Todas las damas, todas las mujeres pueden ir a hacerse su chequeo ginecológico completito, ¿ok? Y todas las personas en general háganse su Mega Mini y tienen un comodín, que si en este examen alguien está mal, entonces yo lo puedo ver en otra oportunidad. El doctor Fermín Silva, ¿algo que quiera decir? No, solamente recordar a los amigos que los días sábados, en la Clínica La Luz de Lima, en Breña, en Chiclayo y en Tacna, descarte de glaucoma y problemas de retina con expertos del staff de médicos de la Clínica La Luz. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Bien, entonces, queridos amigos, nos vamos y no te olvides que tus medicamentos pídelos directamente a Perulab al 622-3212, 622-3212, Perulab. Nos vemos mañana. Chau. Hemos presentado Médicos en Acción.